Buenos días, estudiantes de séptimo año, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 38 que corresponde a la semana 18, ¿ya? Esta guía lleva por nombre Viviana y su mundo. Y como se lo estuve adelantando en muchas ocasiones, el objetivo de esta guía es leer y comprender una novela. En este caso, el libro, ¿cierto? Viviana y su mundo. Ahora, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar formativamente la cuarta lectura complementaria. ¿Ya? Hasta ahí súper claro. Luego, este documento deberá ser enviado hasta el día 19 de agosto. Le di un poquito más de una semanita para completarlo porque ya lo estuvo supuestamente leyendo desde hace más o menos unas 3 o 4 semanas. ¿Ya? Esta guía tiene que enviarla hasta el miércoles 19 a mi correo. Ojo aquí, porque si ya comenzó a hacer el diario de lectura, puede enviar este diario de lectura en reemplazo de su guía de lectura. Bueno, el libro a evaluar es Viviana y su mundo. Y por favor, ojalá enviarlo de la manera más legible posible porque dificulta un poco la revisión si es que no viene bien legible. Recuerde escribir el nombre y el curso en el correo, eso es algo muy importante. Y luego, si está viendo este video, porque está dando este link. Ahora, la guía comienza así. Este es el encabezado, se llama Viviana y su mundo y nos habla de los personajes. Y yo le agregué una descripción, ¿cierto? De lo que son los personajes. Ya, ustedes saben que son las personas, se puede decir, que llevan a cabo las acciones que ocurren en el relato, ¿verdad? Generalmente estas personas, ¿cierto? Son reales o ficticias. A veces también pueden ser animales o objetos personificados, como por ejemplo la fábula. Según su grado de participación en esta historia, estos pueden ser principales o secundarios, ¿ya? Los personajes principales, ¿ya? Son los protagonistas de la historia. Es aquel a quien le ocurre la mayoría de los hechos, es aquel quien ve la mayoría de los hechos y las acciones del relato. Y por otro lado, los personajes secundarios son aquellos que tienen menor importancia, participan en menor porcentaje en la historia y además apoyan, ¿cierto?, siempre las acciones del personaje principal. Una vez comprendido esta información referente a los personajes, usted va a completar este esquema, ¿ya? Este esquema que organiza la información en cierta medida. Entonces, número 1, complete con la información solicitada sobre el personaje principal de la novela. Entonces, usted aquí va a escribir el nombre del personaje, va a describir cómo es la personalidad del personaje, también me va a contar dónde vive el personaje, luego me va a contar qué le gusta hacer al personaje y cuáles son sus características físicas del personaje. Me va a hacer un dibujito de cómo se ve el propios lineamientos, obviamente, frente al personaje. En general, yo creo que la Vivi tiene como una manera que le tocó vivir, ¿cierto? Una vida que le tocó vivir, que ese sí es como su problema, ¿verdad? Bien, luego de que desarrolle las características del personaje principal, va a realizar la actividad número 2 que tiene relación con los personajes secundarios. ¿Ya? Tiene que hacer un listado de al menos 3 personajes secundarios. Chun, chun, chun. Cada uno vale un puntito, cada personaje vale un puntito. En el fondo, aquí usted está reconociendo el personaje principal y también los secundarios, y eso yo tengo que ver que lo haga bien, este reconocimiento. Bien, una vez que hablamos y analizamos los personajes y los tipos de personajes, nos vamos a encontrar con el ambiente. El ambiente corresponde al o los lugares en donde se desarrollan estas acciones del relato, ¿verdad? Es así como conocemos ambientes físicos y psicológicos, pero también esta vez vamos a incorporar el ambiente social y cultural, ¿ya? Esta vez le puse yo aquí, analizaremos el relato escogido considerando el ambiente físico y el ambiente social y cultural. Ahí le dije lo mismo, más o menos. Entonces,
Ya sabe que el espacio o el ambiente es donde se desarrollan las acciones del relato. También sabe que el ambiente físico se refiere al lugar físico, ya sea un espacio abierto o un espacio cerrado. Por ejemplo, no sé, la casa o la ciudad. ¿Qué ciudad? Em, una biblioteca, una escuela, un centro comercial, etcétera. El lugar físico, ¿ya? Una plaza, un ambiente abierto, entre otros. Luego, el ambiente cultural corresponde a la situación económica, religiosa o posición social de los personajes. Y yo creo que aquí, en esta novela, uno puede identificar perfectamente cuál es el ambiente social y cultural de la Bibi, y también hacer un contraste entre el de la niña Manzaneda, creo que se llamaba, ¿ya? O al mismo lugar en donde la Bibi va a cuidar a los niños. Y la situación también que tiene su padre. O la situación que tiene la señora Tachi. ¿Ya? A eso se refiere con ambiente social o cultural. Bien, ahora, como número 3 va a describir el ambiente físico en donde se desarrolla la historia. ¿Se acuerda cuando chiquitito, cuando tenía que dibujar el ambiente físico? No, ahora ya tenemos que hacer una descripción. Y cuando uno describe, recuerde que entrega diversos adjetivos calificativos, pero dentro de un párrafo, ¿ya? El ambiente físico de la historia era así, asá, coma, coma, y ahí va entregando sus diversos adjetivos, ¿ya? Número 4. Va a describir el ambiente social y cultural. Yo le puse aquí que en su efecto psicológico, pero es que esta novela da para describir el ambiente social y cultural, ¿ya? Incluso personaje por personaje, pero no es necesario que hile tan fino. Con que usted me diga un par de ambiente social, también puede ir con una breve explicación, no hay ningún problema. Bien, analizamos personajes y ambiente. Ahora nos vamos con la secuencia narrativa. ¿Qué dice la explicación? Bueno, todas las narraciones, ¿cierto? Todas las narraciones cuentan la historia siguiendo una secuencia de acciones. Esta secuencia de acciones tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? En el inicio se comienza la narración, se describe el lugar y también se presentan los personajes y de pasadita se explica la situación problemática o el conflicto que enfrentan estos personajes. El desarrollo luego comienza cuando ocurre un problema en la narración, una situación problemática que hay que resolver. Y todo lo que es el desarrollo es cuando se desarrollan los hechos en el fondo y cuando se van desarrollando también este problema. Y finalmente, el desenlace es donde se resuelve esta situación, ¿ya? Esta situación problemática, esta situación conflictiva que se planteó tanto en el inicio, se desarrolló en el desarrollo y luego se resolvió en el desenlace, ¿ya? Conociendo estos datos de la secuencia narrativa, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a completar este esquema con la organización narrativa de Viviana y su mundo, ¿ya? Entonces explique qué sucede en el inicio, qué sucede en el desarrollo y qué sucede en el final o en el desenlace, ¿ya? Lo va a explicar de manera breve porque no hay mucho espacio más que esto, pero es simple. A ver, no lo quiero ayudar tanto, pero en el inicio se presenta la historia de Vivi. Nos dan a conocer que él vive con esta persona porque perdió a su madre, el padre está sumido en este problema y luego no recuerdo muy bien qué pasa. No, pues ahí me puede contar que la Bibi se gana la vida para que va a trabajar y se gana la vida casi por sí misma porque el papá no se hace cargo de ella. Listo. Ahora, ¿qué sucede en el desarrollo? Pasan hartos problemas. Hay robos, hay huidas, hay, no sé, yo digo robo, pero es que al final no se robó la bicicleta. Bueno, ahí véanlo usted. No voy a dar más detalles. Bien, luego hay una comprensión lectora, ¿ya? Esta comprensión lectora son 18,
son 18 preguntas, ¿ya? Que va a responder con alternativa. Aquí le puse solo un ejemplo, porque como son tantas, no se las quise leer ni explicar una por una, porque en el fondo es lo más parecido a una prueba, ¿ya? Solo que lo va a poder hacer con el libro, ¿ya? Y bueno, pasa lo mismo, reconocer personajes, reconocer hechos, consecuencias y eso. Eso más o menos las 18 preguntas de comprensión lectora que va a encontrar en su guía. Bueno, y finalmente aquí la Vivi nos dice, ¿te gustó el libro? Usted aquí en la número 7 va a valorar la lectura realizada, ¿ya? Según la instrucción va a marcar la cantidad de estrellas que usted crea. Para mí se merece 5. Va a marcar la cantidad de estrellas que se merece este libro a su parecer, obviamente. Y luego va a explicar por qué le dio esa 1 estrella, 2 o 5 estrellas, las que usted les haya dado. Entonces, valorar y argumentar, ¿ya? Ahora sí, finalmente, va a realizar aquí una recomendación de la lectura. ¿Y qué es recomendar? Porque yo he corregido mucho esta parte, pero obviamente no me he detenido mayormente, al menos este año, en explicar qué es una recomendación, ¿ya? El propósito de una recomendación, chicos, tiene relación con una crítica que se realiza del libro. Recuerde que las críticas pueden ser negativas o positivas. Una crítica que se realiza del libro leído para motivar o no a la lectura de este a nuevos o posibles lectores, ¿ya? Entonces, usted suponga que este lector no sabe nada del libro. Entonces no vale decir, ¿sabe qué? Lea el libro porque es bueno. No, usted le va a explicar a este lector que lea el libro porque es interesante, ya que desarrolla estos temas y además lo enfoca desde esta mirada, porque pasa esta cosa que nos hace, ¿cierto? Analizar el libro, o sea, la vida desde otra perspectiva. Ya, me fui como por hartos caminos, pero en el fondo son hartas razones por la cual usted, o sea, de la cual usted tiene que afirmarse para poder desarrollar su recomendación. Como dice aquí, con un argumento. O sea, porque sí, porque no, no vale. Tiene que ser porque, y ahí empieza a razonar, a dar su razón, su argumento. Y ojalá ejemplificar, ¿ya? Ejemplifique. Es bueno porque nos entrega una visión desde la perspectiva de una niña, de cómo es la vida o cómo ella demuestra que se la puede, a pesar, ¿cierto?, de los problemas que tiene su padre. O sea, expláyese, explique, véndale el libro a una persona, ¿ya? Y lo va a hacer en este espacio. Porque obviamente las ideas tiene que pensarlas previamente. Bien, recuerde cuidar su ortografía, su redacción y eso. Hasta aquí la explicación de esta guía. Si sigue con dudas, por favor, consúlteme, pero en definitiva todas las cositas que le fui explicando es más o menos lo que se evalúa, ¿ya? Eso, que tenga un buen día, o una buena tarde, o una buena noche, y nos estamos viendo. Adiós.